Bienvenidos. Es un gusto, un placer volver a encontrarme con ustedes, mis hermanos, mis amigos en la fe. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, hoy continuando con el tema que empezamos esta semana, hoy les vamos a hablar de la identidad, de nuestra identidad como hijos del Eterno, como hijos de Dios Padre. Bueno, mis hermanos, lo primero que tenemos que decir es que para poder elevarnos en esa categoría de hijos de Dios, tenemos que desaprender muchas cosas que nos enseñaron. Tenemos que quitar de nuestra mente muchos conceptos erróneos que nos dieron. ¿Y por qué esto, mis hermanos? Porque las enseñanzas que nos dieron en un momento tenían un propósito específico y no alcanzaron a comprender la dimensión a la cual el Eterno nos quería llevar. Cuando nuestros hermanos hace 100 años empezaron a trabajar las Escrituras de la manera que se estaba haciendo hasta hace poco, obedecía a que no había una iluminación de parte del Eterno para ir a escudriñar la palabra en profundidad. Ahora bien, tampoco se tenían todas las herramientas que hoy tenemos para ir en profundidad, para poder escarbar en la palabra y encontrar el mensaje que el Eterno nos está enviando. Hoy en día contamos con mucha tecnología. No le vamos a echar la culpa tampoco a los padres de la iglesia cristiana, porque ellos no tenían las herramientas. Ellos tenían que ir a textos que les llegaban y no se manejaban todos los conceptos que hoy se manejan. Pero hoy, mis hermanos, usted y yo tenemos herramientas muy importantes, muy valiosas, que nos permiten acercarnos a lo que el Eterno realmente nos quiere enseñar. Y eso ha permitido que tengamos hoy una mejor comprensión. Adicional a eso, el descubrimiento de los textos antiguos, de los papiros donde está escrito del puño y letra de hombres y de mujeres que en la antigüedad, en la época de Cristo y antes de Cristo, mucho antes, ya escribieron textos. Y esos textos han sido encontrados y esos textos ya han sido descifrados. Muchos, otros todavía falta. ¿Y falta por qué? Porque se dañaron, le faltan cositas, o porque de pronto no han descifrado el código preciso para interpretar esos documentos. Pero hoy, mis hermanos, hoy que conocemos esos documentos originales, nos permite ir y contrastar con los textos que han sido creados o han sido desarrollados en los últimos 200 años. Con las múltiples interpretaciones, con las múltiples traducciones que se han hecho, de traducción sobre traducción, y eso ayudó a que el mensaje de pronto se desvirtuara. Pero hoy mis hermanos, hoy que tenemos este medio por el cual yo me estoy comunicando con ustedes, hoy que tenemos la internet, hoy que podemos auscultar cualquier cantidad de libros, cualquier cantidad de información, que podemos ir a las fuentes, tenemos que hacerlo para hallar nuestra identidad. Mis hermanos, el movimiento de las raíces hebreas es eso, es un movimiento, no es una iglesia, no es una congregación, no es una denominación, es un movimiento. Somos muchas personas que estamos anhelando ir a la verdad, al fundamento de nuestra fe. Y para ello tenemos que auscultar, tenemos que revisar, tenemos que sumergirnos en los textos antiguos. Pero adicionalmente tenemos que aprender el idioma original, el idioma hebreo. No olviden ustedes, mis hermanos, que el Señor, cuando estaban construyendo la Torre de Babel, cuando vio la intención del hombre que quería ser como Dios, decidió confundirlos y creó más de 70 lenguas diferentes. Y creó los idiomas de confusión.
Quiere decir que todos los idiomas diferentes al hebreo son idiomas de confusión. Y por eso vemos, en el caso nuestro, en el caso del español, nuestro idioma dicen que es muy rico porque tiene muchas figuras literarias, porque tiene muchos matices y cosas, y que para decir una cosa podemos usar 100 palabras. Pero lo que a veces parece que engrandece, termina convirtiendo esa belleza en fealdad. Y si no, un ejemplo, miremos nosotros lo que sucede con la ley. Aquí en Colombia se promulga una ley y antes de que la promulguen ya saben cómo hacerle, así como decimos nosotros, el cajón para que sea inaplicada. Y empiezan entonces a hablarse de las escuelas filosóficas y de las escuelas de interpretación, del alcance, de la construcción idiomática, de una cantidad de cosas, para hacerle el quite a la norma y hacerla inaplicable. Y por eso, nosotros en Colombia tenemos una justicia corrompida, una justicia que no se aplica correctamente, porque a toda hora estamos buscando dónde poner la coma, el punto y coma, la tilde, los 2, 3 puntos, para cambiar el objetivo de esa ley. Mis hermanos, hay un idioma original, un idioma que es preciso, un idioma que es matemático, un idioma que tiene una estructura que le permite decir lo que se quiso decir y no dar lugar a otras interpretaciones. Ese es el idioma hebreo. Nosotros tenemos que aprender a conocer el idioma hebreo para poder conocer lo que el Eterno dijo en ese momento cuando se escribieron los textos. Y así quitamos toda la inmundicia, quitamos toda la basura que se le ha añadido a la palabra. Aún más, mis hermanos, cuando nosotros leemos en hebreo y comprendemos en hebreo, vemos que las palabras tienen un significado diferente a lo que a nosotros nos dijeron. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron la palabra arrepentimiento y entonces vamos y decimos, me arrepiento y me doy golpes en el pecho. 1, 2, el Señor, me arrepiento tal. Pero resulta que en hebreo la palabra apropiada es teshuvah. ¿Y qué quiere decir teshuvah? Es darme cuenta que estoy equivocado y dar la vuelta y devolverme para corregir el error. Eso no nos lo enseñaron a nosotros. Nosotros nos quedamos simplemente en decir me arrepiento, pero no doy la vuelta y regreso al lugar que tenía que regresar. No enmiendo correctamente el error que cometí. Entonces, mis hermanos, para poder tener identidad tenemos que aprender de nuevo. Hay muchos conceptos que se nos metieron por la cultura grecorromana a nuestra vida. ¿Y por qué se metieron? Porque los griegos y los romanos necesitaban amoldar al pueblo hebreo a su cultura. Y entonces les impusieron cosas que no eran del pueblo hebreo. Por ejemplo, encontramos que los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos le corresponden a una santidad griega o romana. Todos. Y si usted busca en el diccionario, encontrará que el día jueves está dedicado al dios Júpiter. El viernes a la diosa Venus. Yo te pregunto, ¿esos son nuestros dioses? ¿Cierto que no? Nosotros, los hijos de Dios, la casa de Israel, solamente tenemos un solo Dios, como lo señala en Deuteronomio, capítulo 6. Lo que llamamos el Shema de Israel. Oye Israel, un solo Dios,
solo yo soy su Dios, en palabras sencillas, para no enredarnos. Solo yo soy su Dios, uno solo Dios es, Elohim. ¿Y quién es Elohim? Es Dios mismo en el momento de la creación. ¿Y para qué le cambiaron el nombre? Para que perdiéramos identidad. Mi amigo, mi amiga, mi amado, mi amada, mi hermano y mi hermana en la fe. Nosotros tenemos que reconocer que no teníamos identidad, que andábamos por el mundo como cabras salvajes, que decíamos, sí, yo recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y nos quedamos ahí. Pero se nos olvidó que teníamos que cumplir los mandamientos y que Dios es celoso. Alguien me escribió diciendo que esos de los mandamientos estaban en la ley. Yo pregunto, mi amado, mi amada, ¿debemos aplicar o no debemos aplicar los mandamientos que nos dio el Señor? Yo le tengo que decir a usted que cuando el Señor allá en el monte de Sinaí cogió las 12 tablas y con su propio dedo los escribió, los estableció como una obligación perpetua del pueblo que él había escogido. Y si es perpetua, quiere decir que no se extinguió y que nada lo iba a cambiar. Y nos han vendido el mensaje que Jesucristo, cuando Jesús vino, cuando Dios se hizo hombre, y lo llamamos Jesús, y después de su muerte Jesucristo, Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach, la ley no se aplica. Y no es cierto, mi hermano, no es cierto, mi hermana. Es como si yo construyera un edificio y te establecieran los cimientos y sus vigas, y después de que lo tengo construido, entonces ahora vengo y quito las vigas, le quito los cimientos, le quito las bases, porque ya no las necesito, porque están debajo de la tierra, ya nadie las ve, entonces las quito. ¿Y cómo queda mi casa? Dice la palabra que el hombre sabio y prudente construye su casa sobre la roca, no sobre la arena. Y si Jesús es la roca, entiéndame bien lo que le voy a decir, mi hermano y mi hermana. Si Jesús es la roca, no la podemos quitar. Pero no podemos olvidar que Jesús es Dios mismo, el Dios que creó los cielos y la tierra y todo cuanto existe. Porque no hay sino un solo Dios, que se manifiesta de 3 maneras diferentes, 3 manifestaciones, pero no 3 personas diferentes. 3 manifestaciones, como Dios el Padre, como Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Como usted, mi hermano, ¿cómo te llamas? Tienes un cuerpo, tienes un alma y tienes un espíritu, pero los 3 son lo mismo, eres tú mismo. No son 3 personas diferentes. Y si nosotros somos la imagen y semejanza de Dios, pues eso es Dios. Un solo ser que se manifiesta de 3 maneras diferentes. Es lo que llamamos la unicidad del Eterno. Por eso no podemos quitar la base, porque el edificio se cae. Es cierto, y hay que entender que una cosa son los mandatos del Eterno y otra cosa son las leyes de Moisés. Muchas de las leyes de Moisés ya no son aplicables por muchas razones. Cuando Moisés estableció esas normas, estaban en el desierto. Tú y yo, ¿en dónde estamos hoy? Estamos en el desierto.
Moisés tenía la tecnología que tenemos hoy. La situación de Moisés es la misma que vivimos hoy nosotros en las ciudades. Ellos vagaban por el desierto. Tú estás asentado en un lugar. Eso cambia las cosas. Y por lo tanto, lo que para un momento específico era necesario, hoy ya no lo es. Pero para eso tenemos que usar el discernimiento. El discernimiento, mi hermano. Y Él nos permitirá acercarnos a la verdad y a lo que el Eterno quiere de ti y de mí. Dice la palabra que nosotros seremos injertados en el olivo verde que es Israel. Romanos 11, versículo 17. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los que alguna vez fuimos gentiles. ¿Y quiénes son gentiles? Son todas las personas que habitan la tierra, pero que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, como el único Cordero suficiente, como el único sacrificio suficiente para alcanzar las bendiciones que Dios Padre tiene para sus hijos. Eso, mis hermanos, es un gran regalo. Dejamos de ser gentiles para ser olivos, ramas injertadas en el olivo que es Israel. Y como ya somos injertados, entonces pasamos a formar parte de la familia del pueblo de Israel. Ahora, si tú lo aceptas, eres Israel. Yo soy de la casa de Israel. No he dejado de creer en Jesucristo como mi Señor y Salvador, como el Mesías. No soy judío, no soy de la tribu de Judá. No pertenezco al Estado de Israel geopolítico que existe hoy. Pero sí pertenezco al pueblo que regresará en el segundo éxodo a Jerusalén. Yo voy para allá. ¿Quieres ir? Entonces, recobra tu identidad. Reconoce quién eres y para dónde vas. Vuelvo y te digo, no somos una religión, somos el pueblo escogido por Dios. Muchos dirán que son descendientes judíos, o sea que son de la tribu de Judá. Aquí pueden darse confusiones y cosas que no son. Si tú eres judío, tú estás apartado y formas allá. Y estarás esperando la venida del Mesías. Porque tú todavía no compartes como judío que Jesús, nuestro Jesús, Jesús Hamashiach, es el Mesías y es el Hijo de Dios. Y todavía lo estás esperando y te quedarás esperándolo allá. Pero para ti hay una promesa de parte del Eterno, que eres judío. Y otra promesa tenemos nosotros, que somos casa de Israel, que somos de la casa hebrea. Y déjeme decirle que cuando decimos que somos hebreos, estamos diciendo hombres libres, porque eso significa la palabra hebreo, libre. Y yo soy hombre libre, soy hebreo, soy de la casa de Israel. Yo te invito, mi hermana y mi hermana,
a que des un paso de fe hacia adelante. No te estoy diciendo que dejes tu congregación, que dejes tu comunidad. El Eterno te va a ir indicando. Porque muchos hermanos, muchos pastores, muchos siervos del Eterno, siervas del Eterno, ya están reconociendo que el camino verdadero, lo que nos lleva a seguir y a caminar en el proceso verdadero, son las raíces hebreas. Entonces, no te estoy invitando a que te salgas de tu congregación, no. Te estoy invitando a que estudies, a que profundices, a que escarbes, a que escudriñes. Y si ya tu pastor se enoja contigo porque quieres conocer la verdad, eso será otra cosa. Hace tiempo alguien me decía, no, es que yo no me voy a apartar de lo que mi pastor me enseñó, ni de mi Biblia, porque esa es mi Biblia, la Reina Valera, y yo de ahí no me salgo, y esa es así, y ya, Yo le tengo que agradecer al pastor Darío Silva, que en una época fue mi pastor, que me enseñó una frase muy especial y elocuente. El Señor es mi pastor. Mi pastor no es mi Señor. No le estoy invitando a que sea desobediente. No. Lo invito a que investigue, a que escudriñe, a que escarbe y busque la verdad. Eso sí, no se ponga a escuchar a cuanto loco aparezca por ahí. En las redes encontrarás muchas cosas, muchas maneras de decir las cosas y todo. Pero también el enemigo usa las redes para desvirtuar el mensaje del Eterno y sacarte del camino. Cuídate de eso. Mi querido amigo, mi querida hermana, vamos a orar para que el Señor traiga sabiduría y discernimiento a su pueblo, a sus hijos, para que podamos caminar de la manera correcta y podamos algún día disfrutar del reino de los cielos, como ciudadanos del reino de los cielos, porque cumplimos a cabalidad lo que Él nos exigió. Y le quiero decir lo último, mi hermano. A Papito Dios no le gustan aguas tibias. O eres frío o eres caliente. O cumples con todo o no cumples. Parece difícil, pero no imposible. Tú puedes, yo puedo. Padre eterno, Dios de la gloria, Señor, yo te pido que seas hoy extendiendo tu manto sobre todos tus hijos, Señor, tu manto de protección. Pero también te pido que descargues sobre cada uno de nosotros tu Santo Espíritu y envíes sabiduría y discernimiento a cada uno de nosotros para que podamos encontrar el camino correcto para estar en tu presencia y no apartarnos de él. Así como le ocurrió al peregrino que iba caminando en busca tuya y el enemigo lo atacaba por lado y lado y le mostraba un camino ancho, pero tú le mostrabas que el camino era angosto y que no se podía desviar ni a derecha ni a izquierda porque se perdería. Y cada vez que el peregrino se salía de ese camino que tú le trazabas, terminaba en circunstancias terribles, pero tú lo volvías a traer al camino, a la senda angosta. Padre, yo te pido que nos traigas a la senda angosta que nos lleva a tu presencia y que nos permite apartarnos del camino del mundo que nos lleva a la perdición. Padre, danos sabiduría, danos discernimiento, danos entendimiento, que podamos escudriñar tu palabra y encontrar tu mensaje, que cada vez que abramos nuestra Biblia, llámese como se llame la Biblia, ahí tú nos des las respuestas que estemos buscando, Señor. Gracias, amado, por ese amor y por esa misericordia, por esa compasión por tus hijos, por tu pueblo. Gracias, mi Rey. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre.
En el nombre de Yeshua HaMashiach, así lo declaramos. Amén, amén y amén. Shalom Ubrahat. Paz y bendiciones para todos. En el amor de Cristo los amamos.